Qué vergüenza con ustedes que no había empezado a grabar. ¿Listo? Gracias, Sofi. Entonces, bueno, recuerden que estamos trabajando derivadas trascendentes. ¿Listo? Las primeras son estas de una función logarítmica. ¿Listo? Estamos trabajando las primeras que son de una función logarítmica y pues les estaba diciendo que estas dos funciones, esta primerita, todo esto que aparece aquí, y esta segunda son las más importantes de trabajar. ¿Listo? ¿Por qué? Porque trabaja sobre el logaritmo en base de cualquier función, ¿listo? Que dice que es distinto de 1, es igual a 1 sobre x logaritmo natural de a. Esa ln significa el logaritmo natural de a, que es la función, o la base en este caso. Y la segunda dice logaritmo natural de x, entonces su derivada es igual a 1 sobre x. Entonces, este valor de x es igual a lo que me está diciendo aquí en x. ¿Listo? Y bien, eso no tiene mayor pues complicación, la verdad. ¿Qué es lo que dice esto? Bueno, hoy vamos a hacer un ejemplo como para que me lo entiendan rápidamente. Puedo borrar, bueno, puedo quitar esto de aquí. Listo, voy a quitar esto un momento y les voy a hacer un ejemplo de ese logaritmo natural para que entiendan cómo es la derivada. ¿Listo? Bien. Entonces, vamos a hacer uno de los que es derivar la función f de x igual al logaritmo en base 2 de x a la 2 más 3x. ¿Listo? Entonces, ya les voy a acomodar el tablero, tranquilos. Listo, entonces miren, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a derivar esta función de logaritmo, ¿listo? ¿Qué es lo que nos dice el logaritmo? Entonces, en la primera parte me decía que este valor tenía que ser mayor que 0, distinto de 1, cumple, ¿cierto? Y esto que hay aquí es como la función, ¿bien? La última parte que decía, la tercera parte me decía era que derivara después esto. Eso es lo que quiere decir. Entonces, utilizo la primera fórmula para hallar esto y luego lo derivo. Entonces, ¿qué significa eso? Entonces, ya sabemos que en este caso, esta x que aparece en la función, bueno, esperen, les escribo la función nuevamente porque después me dicen, entonces, f de x va a ser igual a 1 sobre x logaritmo natural de a. ¿Listo? ¿Quién es a? A es este numerito, x es todo esto, ¿cierto? Y ya, entonces, ¿cómo expreso la derivada de esto según lo que me están diciendo ahí? Esa es la fórmula que voy a utilizar, pero voy a hacer también como la derivada interna, o sea, la derivada de lo que tengo aquí. Entonces, d de y, d de x. Por eso después al final aparecía d de y, d de x. Entonces, ¿cómo puedo definir esto en términos de esta función? ¿Quién me dice? ¿Cómo la podríamos colocar? ¿O están muy perdidos? 1 sobre x por el logaritmo natural de 2. Eso. 1 sobre x, o sea, 1 sobre x. ¿Quién es x, Nariño? No sé. Todo esto, mira. X es todo esto. Ah, vale, vale, vale. ¿Listo? Entonces reemplazo eso. X a la 2 más 3x, ¿listo? Por, Por el ahora logaritmo sí, natural de 2. logaritmo natural de 2. Muy bien, Nariño. Es eso. ¿Bien? Entonces ya derivé esta primera parte con la formulita que me dieron al inicio. Entonces, cuando yo siempre tenga un logaritmo en base de cualquier número excepto 1 y que sea mayor que 0, me va a quedar y de x, que es la función, entonces yo digo 1 sobre x, que sería lo que tengo acá,
por logaritmo natural de 2 y eso lo voy a multiplicar por la derivada interna de el d de y de x, o sea, lo que tenga x. ¿Cuánto es la derivada de x a la 2 más 3x? ¿Cuánto me da eso? Me da 2x, muy bien a los que me están escribiendo, ¿cierto? 2x más 3. ¿Listo? Muy bien. Quiere decir que en términos generales, esa derivada es igual a 2x más 3 sobre x al cuadrado más 3x por logaritmo natural de 2. ¿Listo? Ay, perdón. Y eso es lo que me da. ¿Por qué? Cojo el 1, multipliqué por esto, me da 2x más 3 sobre lo mismo que tengo acá. Y listo. Esa es la expresión de una derivada de un logaritmo. ¿Quedó claro hasta ahí? Gracias a Dios no se utilizan tanto, ¿cierto? Listo, muy bien. Bien, vamos a mirar las otras porque si no, no alcanzamos por tiempo. Les voy a mostrar ahora la derivada de las funciones exponenciales. ¿Listo? Entonces, bien, vamos a mirar estas. Derivada de una función exponencial. Entonces dice, si a la x, ¿cierto? Si yo tengo una función algo elevado a una función, a una x, ¿cierto? Entonces, la derivada es igual a la misma función, ¿sí se dan cuenta? Es igual a la misma función, al mismo a de x, ¿cierto? Por el logaritmo natural de la base, ¿listo? De a, logaritmo natural de a. Entonces, siempre la derivada es igual a la misma función por el logaritmo natural de a. ¿Bien? Listo. El siguiente, esta es súper importante, es la función de Euler, ¿cierto? Que se Euler normalmente se escribe, ¿cierto? Y es una función exponencial famosísima, así como pi, así como, ¿listo? Entonces, sí, en los ejemplos es más fácil, totalmente de acuerdo. Entonces, para poder derivar esto, ojo con esto, la derivada es igual a e a la x, o sea, Euler a la x por, mentiras, acá me equivoqué, perdónenme un momentico, esto no existe. Esto que está aquí está mal, esto no. ¿Listo? Solo es e a la x. No sé por qué escribí eso ahí. Listo. Esto está mal, ¿listo? Pero lo corrijo ahí de una vez. Ay. Espérenme un momentito. Pero si no, ahí me queda eso mal. Listo. No entiendo por qué. Ah, es que fue una imagen que me quedó ahí sobresaltada, pero eso no va ahí. Listo. Ya. Pena con ustedes. Listo. Ya se las vuelvo a colocar. Qué pena con ustedes. Listo. Función exponencial. Entonces, cuando yo tengo e a la x, es la misma función, e a la x. ¿Listo? Ahí no tengo ningún problema. Y la última dice, cuando tengo una función específica, o sea, algo más largo, hago lo mismo que hicimos en la logarítmica. Entonces, ¿qué queda? La misma función multiplicada por el logaritmo natural de a, o sea, si se dan cuenta, es lo mismo que tienen ahí arribita, o sea, es esto mismo, ¿cierto? Todo esto igual, pero lo voy a multiplicar por la derivada de lo que tenga la función. Eso es lo que dice, ¿listo? Aquí es solo cuando tengo un numerito. Cuando tengo un numerito, pues no lo multiplico por nada. Pero aquí sí, ¿por qué? Porque acá me da una función de pronto que es un poco más larga y la puedo multiplicar por el logaritmo natural. ¿Listo? Cópienlo hasta ahí y ya les explico cómo funciona eso. ¿Listo? Listo, voy a borrar aquí.
Realmente eso no tiene mucho complique, no se preocupen, ¿listo? ¿Cuál es la diferencia con la de A? Pues que esta solo es un numerito, Quintero. Por ejemplo, puede ser a la 2x o solo a la x, ¿sí? Si es a la x, pues simplemente es como si tú lo multiplicaras por 1, porque es solamente x, perdón. ¿Por qué? Porque si yo multiplico, o sea, explicar esto o explicar esto es básicamente lo mismo, sino que me está multiplicando por la derivada de la x. En este caso la derivada de x es 1, pues por eso no hay necesidad de ponerla. ¿Me hago entender? Entonces solo tienes la misma función por el logaritmo natural de a y listo. ¿Bien? Pero si yo tengo una función ya completa, entonces x más 10 o 2x más 10, entonces hago lo mismo, escribo lo mismo por el logaritmo natural de esa función por la derivada de lo que tenga la función. Vamos a hacer un ejemplo. Con eso me lo entiendes más fácil. ¿Listo? Entonces, bien, terminen ahí de copiar. Vamos a hacer un ejemplo. Entonces, derivar f de x, lo vamos a llamar. Listo. Voy a quitar aquí. Entonces, miren, esto que ven aquí es una función exponencial. ¿Por qué? Tengo un numerito cualquiera, una base, y todo está elevado en una función. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que me dice la derivada de esa función? Entonces, f' de x dice que es igual a la hx, o sea, la función, ¿cierto? Por el logaritmo natural de a por la derivada de h. ¿Listo? En este caso, por la derivada de h. En este caso, ¿qué tengo? F' de x va a ser igual a ¿quién? Entonces, espérenme un momentico. Listo. Va a ser igual a ¿quién? ¿Quién es a en mi caso? Es 3, ¿cierto? ¿Quién es h de x? Todo esto que tengo aquí. ¿Listo? Y reemplazo logaritmo natural de a por la derivada de la función. Entonces, en este caso, ¿cómo me queda? La derivada es igual a coger la misma función, o sea, 3 a la 2x a la 2 más 5x por logaritmo natural de a. Entonces, ¿me queda qué? ¿Logaritmo natural de quién? De 3, muy bien. Logaritmo natural de 3 por la derivada de la función. ¿Quién es la función? ¿Cuánto me da la derivada de la función? Muy bien. Por 4x más 5. ¿Listo? Y la dejo así como está. No tengo necesidad de hacer mucho. Todo queda como en términos de multiplicación, pero realmente ese es el resultado. ¿Sí? La derivada es la misma función por el logaritmo natural de a por la derivada de la función. ¿Listo? ¿Fácil o difícil? Si yo tuviera algo de más, por ejemplo, un e a la x, recuerden que tener e a la x, esto, la derivada de esto es la misma derivada. ¿Listo? Eso está entre la tabla de las derivadas que les pasé al inicio, pero bueno, ahí es como para que las reconozcan y ya. ¿Listo? Porque realmente no se puede resolver, Joana. O sea, imagínate resolver 3 a esta función, pues eso es como casi imposible. Logaritmo natural de 3, pues lo puedes multiplicar en la calculadora, pero pues no tiene mucho sentido y eso se multiplicaría por esto. Pero realmente no, o sea, no es que te vaya a reducir términos ni vayas a hacer mucho procedimiento. Entonces, por esa sencilla razón, pues no hay necesidad de resolverlo. Simplemente lo dejamos expresado. ¿Listo? Bien, y por último vamos a trabajar las trigonométricas, que una de esas les salió el día de ayer, ¿cierto que sí? Vamos a mirarlas, espérenme y yo les habilito esto mejor. Listo. Entonces, las trigonométricas, importante que las conozcan, ¿listo? Al menos conocerlas, son estas que están aquí.
Función de seno. La función de seno, la derivada de seno es coseno de x, o sea, su función, bueno, su función adversa. No es que sea la recíproca, porque la recíproca de seno es cosecante, recuerden eso, sino simplemente que cuando yo derive seno, dice que eso me da coseno. Hay una demostración matemática, lógicamente, para eso, pero pues ahorita no se las voy a dar. La función de coseno es igual, pero con un signo negativo. Entonces, la derivada de coseno es igual a menos seno. ¿Listo? Cumple esa condición. Es igual a menos seno. ¿Listo? Copien esas dos y ya les muestro las otras, porque recuerden que tenemos 6 funciones trigonométricas. Nos falta tangente, cotangente, secante, cosecante, todas esas, ¿vale? Entonces las vamos a mirar. ¿Listo? Vamos a mirar ahora las otras, las que nos hacían falta. Entonces, dadas las funciones tangente, cotangente, bueno, espérate, la devuelvo un momentico. Entonces, vea, aquí están todas. Seno es coseno de x, la derivada. La derivada de coseno es menos seno de x. ¿Listo? Eso es todo lo que deben saber de esta parte. Y luego estas funciones, nos falta tangente, cotangente, secante y cosecante. Derivada de tangente. La derivada de tangente es igual a la secante al cuadrado. La derivada de cotangente es igual a menos cosecante al cuadrado, como la función inversa ahí de seno, ¿cierto? La derivada de secante es secante por tangente y la derivada de cosecante es igual a menos cosecante por cotangente. ¿Listo? Esas son las derivadas. ¿Listo? ¿Ya las tienen todas? Bueno, vamos a hacer la derivada de una función trigonométrica para que ustedes la tengan clara. Derivada listo. ¿Ya puedo quitarlo? ¿Ya las tienen todas? Bueno, apúrenle por favor. Listo, la idea es que las conozcan, que ustedes sepan, bueno, esta es la derivada de esto, no sé qué. Igual, vuelvo por ahí la próxima clase, mañana les voy a mostrar pues ¿qué? Las derivadas, para la tablita de derivadas para que recuerden y las puedan ver ahí, pero son todas las que ya hemos visto, ¿listo? Realmente hasta aquí terminamos con el tema de reglas de la derivada, esas son las que más se usan, las que más utilizamos y comenzamos ya con aplicaciones fuertes de las derivadas.
¿Listo? Todas las aplicaciones de las derivadas vamos a mirar. ¿Listo, queridos? Bien. Voy a quitarla. Entonces vamos a derivar esta función. Esta función dice f de x coseno al cubo de x. ¿Cómo derivo algo cuando yo tengo un exponente? O sea, en este caso, vamos a utilizar lo que utilizábamos antes, que era la regla de la cadena. Eso es como si yo tuviese, ¿por qué? Porque esta es una función que es trigonométrica y toda la expresión es otra función. Entonces es como si, ¿se acuerdan que yo les decía? Uno es como si fuera g de x y el otro fuera f de x. ¿Listo? Entonces va a funcionar como la regla de la cadena. Entonces, ¿cómo se deriva eso? F' de x va a ser igual a ¿quién? Cojo el 3, lo bajo, entonces 3, escribo coseno cuadrado de x, ¿cierto? Ya le quito 1, hago lo mismo, aplico la misma regla, pero lo voy a multiplicar por la derivada de coseno. ¿Cuánto es la derivada de coseno, chicos? Se las acabé de dar. ¿Cuánto es la derivada de coseno? Menos seno. Exacto. Menos seno de x. Y listo, ya derivaron una función trigonométrica. ¿Listo? Eso es. Entonces, ojo, si la función tiene un exponente, lo debo utilizar como la regla de la cadena. Si está solito, si yo digo f de x igual a, no sé, seno de 2x. Esto es el ángulo, no tiene nada que ver, ¿listo? Es el ángulo. Entonces, ¿cómo me queda esta función? Derivada de seno. Derivada de seno, ya lo vimos, derivada de seno es coseno de x, ¿cierto? Entonces, en este caso, como está 2x, entonces me queda coseno de 2x por, ¿qué puedo hacer ahí? Derivada de 2x, es como si fuera la interna. En este caso, la interna es lo que tiene ahí la función. Entonces, en este caso, sería por 2. ¿Listo? Eso es lo que hacemos con las derivadas trigonométricas. ¿Listo? Pero realmente no es que tengan pues así, es solamente recordar esas reglas de la derivada que usted escribe ahí y ponerlas en práctica. Entonces, a ver, vamos a mirar otro. F de x igual a la tangente a la 4 de x. ¿Cuánto me da esta derivada entonces? Derivada de la tangente, según lo que les acabo de dar. Derivada de la tangente. ¿Listo? Es igual a... ¿Listo? Entonces recuerden, lo primero que hago es aplicar bajo el 4, me quedaría tangente a la 3x, ¿cierto? Por la derivada de la tangente. ¿Cuánto es la derivada de la tangente? Secante al cuadrado de x. Y listo, ya derivamos. Muy bien. Listo. Entonces recuerden que si la función trigonométrica está elevado a cualquier número, lo que hago es como si fuera la regla de la cadena. Bajo la expresión, derivo esta parte y la derivada interna de la función trigonométrica. En este caso, la derivada interna de tangente es secante cuadrado de x. Y listo. ¿Bien? ¿Claro está ahí, chicos? Muy bien. Entonces, bueno, por el día de hoy vamos a dejar hasta aquí con relación a las derivadas. Quiero recordarles entonces lo del día de mañana, ¿listo? Juiciosos, por favor, en esa transmisión. Igual Miss Daniela, yo ayer hablé con Miss Daniela porque pues igual precisamente es la clase que va a perder con ustedes. Entonces es importante que ustedes arreglen lo que pasó ayer con lo de la actividad que estaba, ayer antier, lo que pasó con la actividad. Ella creo que va a pedir algún tiempito para ingresar a una clase y darles las notas y decirles cómo les quedó su proceso en química. ¿Listo? ¿Por qué? Porque preciso esa es la clase que se va a perder el día de mañana y que ustedes van a estar en la transmisión. Recuerden que es obligatorio ingresar a la transmisión
colocar su nombre completo y su curso. ¿Listo? Hay que escribir el nombre, ¿por qué? Porque a veces uno en YouTube está registrado de otra manera, con su correo, con sus cosas. Entonces, es importante que por favor me escriban nombre completo y curso. ¿Listo? Esa es la manera en que le van a tomar la asistencia en la clase de química. ¿Listo? Sí, creo que sí. Ella me dijo que la idea era que les iba a dar las notas, pero entonces yo le dije, yo le ofrecí que sobre las 3 de la tarde yo tengo clase con ustedes, no, que si ella puede entrar, pues que pueda entrar para que pueda darles las notas a ustedes. Yo no tenía problema mientras trabajamos en otra cosa. ¿Listo? Entonces, pues nada, chicos, ahí los dejo para que sepan. No, pues tan chistoso este Aníbal. Listo, un abrazo para todos juiciosos y nos vemos mañana. Yo veré, juicio pues.